Y gripa, catarro o influenza. El problema es que la mitad de la población está sin voz, con tos y con, con la nariz tapada. Y la otra mitad va a estar muy pronto. Esa es la mala y la buena, ¿no? Entonces, el doctor Arturo Zavala, que está con nosotros, él es un otorrinolaringólogo del Centro Médico ABC. Y Arturo, pues me da mucho gusto que estés con nosotros y cómo entender qué es la influenza y qué es el catarro. Buenas noches, primero que nada, Eddie, es un gusto estar con tu auditorio. Vamos a decir muy sencillo, la diferencia es la severidad del cuadro. Las dos son infecciones respiratorias agudas producidas por virus, pero la diferencia fundamental es que el tipo de virus en el catarro común es un virus común durante todo el año, poco agresivo y con pocas posibilidades de complicarse fatalmente, y en el caso de la influenza o la gripa es un catarro severo y el paciente dice me duele hasta el pelo. Son inicios súbitos. Es que te duele todo el cuerpo. Te sientes como apaleado en una influenza. Acuérdense que ahora con esto de la gripa H1N1 o influenza H1N1, todo el mundo cuando oye influenza se espanta. No, hay influenza estacional. A mí me hablas de influenza y me viene la imagen de la señora Gordillo y me siento muy mal. Sí. Hay influencias buenas y hay influencias malas, ¿no? Entonces, ahora lo podemos decir, ¿no? Yo lo que creo es que tiene uno que tener muy claro que un cuadro que evoluciona rápidamente, severamente, no es un cuadro común y corriente. Y en esos casos hay que tener cuidado y hay que acudir pronto al doctor. En el catarro común, ya lo dijiste, no tiene caso redundar, los síntomas son llevables. Ahora que decías de la trivia, bueno, no voy a arruinar la trivia, entonces no voy a decir los apapachos y todo esto, pero en una influenza el paciente en 2 días se puede poner muy mal. Hay un ataque al estado general, duelen las piernas, los brazos, las articulaciones, hay una tos seca, hay un dolor de cabeza muy intenso, el paciente se siente realmente postrado y en niños más pequeños puede haber incluso cuadro gastrointestinal, puede haber diarrea, náuseas y vómito, lo cual no sucede con un catarro común. Pero, por ejemplo, para el catarro común hay más de 200 virus. ¿Por qué el paciente se va haciendo resistente? Bueno, cuando un niño es pequeño, su sistema inmunológico es inmaduro y entonces prácticamente cada catarro pues le va de la patada hasta que su sistema inmunológico va reconociendo ciertos tipos de virus y algunos que se parecen en sus características de su cápsula y entonces se va a crear un sistema de defensa. En otros virus que son pandémicos y que tienen ciclos, o sea, por eso las vacunas no son 100% efectivas, ya vamos a hablar de eso, el sistema inmunológico no los conoce y cuando llegan dan un cuadro muy súbito. Obviamente si el paciente sobrevive, como en el caso de las pandemias, que son cuadros a nivel mundial, que se extienden no solo en un país, sino que se van a nivel mundial, bueno, pues estos pacientes que padecen este cuadro y sobreviven, tienen una cierta inmunidad. Ahora, esto es una infección viral que llega al tracto respiratorio, y acuérdense que el tracto respiratorio produce moco, la nariz, la garganta y todo. El moco es un lubricante. El moco lo que hace es evitar la fricción del aire al paso por la nariz, la garganta, lubrica para que no haya fricción, no haya sangrado, no haya costras, no haya moco espeso. Bueno, cuando el virus llega al aparato respiratorio, el aparato respiratorio produce moco en exceso. Y el moco es un caldo de cultivo. El moco tiene lípidos, proteínas, glicopolisacáridos. Si el moco se estanca, las bacterias que viven en la garganta, bacterias no es igual a virus, las bacterias que viven en la garganta dicen, aquí hay comida, colonizan el moco y lo infectan y se agregan infecciones bacterianas. Hablando de la otra cosa de la defensa, pues esto es como la diabetes o como el cáncer. Hay una predisposición genética o hay un gen protector. Pero no podemos hacer estudios de estos tipos de inmunohistoquímica y de genética para saber quién sí y quién no. Sobre todo en algo tan común y cotidiano como otras infecciones respiratorias. Entonces, como no podemos saber a quién le va a ir mal o a quién le va a ir bien, la mejor manera es la prevención. Y la mejor manera de prevenir es con la vacuna. Me gustaría que nos den los teléfonos porque este es un buen momento para tener un otorrino a la mano. Con mucho gusto, el consultorio está a sus órdenes, el teléfono es el 5272-2222 o el 5272-2401 o pueden llamar al conmutador 5230-8000 del Hospital ABC y los pasan con nosotros. Pues 5272-2222, hasta yo me lo aprendí. Muy y eso es muy difícil. Hace tantos años que no marco un teléfono que nada más pongo
Redial o pongo el nombre, que no me sé los... Bueno, ni el de tu casa me lo sé, el de la vía menos, ¿no? No hay que gastar el disco duro, ¿no? Hay que, claro, ¿para qué? Tips para prevenir influenza o enfermarse o quedarse afónico o una bronquitis en estos meses. Lo primero que, hablando de la influenza, lo primero que hay que hacer, y esto es a raíz de la epidemia que hubo en el 2009 y además que brincó en este país, es la vacunación. No puedo entender que haya gente todavía que diga no vale la pena vacunarse contra la influenza. Pero la vacuna debe ser efectiva cuando se administra a tiempo, o sea, septiembre, octubre o la primera semana de noviembre. ¿Por qué? Porque tarda más o menos 15 días en crear anticuerpos y lo que queremos es prevenir la epidemia que siempre viene diciembre, enero y febrero, que es cuando más gente se enferma. Entonces tú no te puedes vacunar en febrero o marzo porque ya pasó la época crítica y además la vacuna se hace con una predicción de las cepas que van a predominar, no siempre son los mismos virus. Entonces se ve cuáles van a predominar y sobre eso se hace una vacuna que al año siguiente ya es obsoleta. Pero, ¿a dónde vas a vacunarte? Hay dos maneras. Obviamente a nivel de la medicina privada tú tienes un stock de vacunas, tú escoges qué vacuna crees que es la mejor y esa pues obviamente la adquieres de manera privada. Pero en este país se supone que hay una cobertura para todos los mexicanos con una vacuna para la influenza que es gratuita. Entonces no hay pretexto. ¿Pero en qué vas a una farmacia? Vas a cualquier centro de salud, al Seguro Popular, al IMSS, al ISSSTE, a Petróleos Mexicanos, a la Sedena, a cualquiera de estos hospitales y te la deben ¿No te hacen esperar? No trabajo en esos hospitales, pero yo creo que un poquito, pero vale la pena, ¿no?